Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a estas conversaciones sobre los 37 años del EZLN. Gracias por acompañarnos, estamos de fiesta, estamos celebrando. Y pues bueno, ahora vamos a seguir con estas mesas. Nos toca hablar sobre las artes como semillas del mundo nuevo. El arte, como bien sabemos, pues para los zapatistas ha sido una compañía, ha sido pues un parteaguas para la expresión. Y pues bueno, antes de empezar me gustaría recalcar lo que dijo el subcomandante Moisés en el primer Comparte, el primer festival de arte que convocó el EZLN en su territorio, en donde convocaron a todas las disciplinas artísticas a participar. Él dijo, el arte es tan importante porque es el que da una ilustración de una nueva cosa en la vida, tan diferente, que puedes comparar con lo ilustrado en la vida real, que no miente. Hoy vamos a tener el gusto de hacer esta celebración a modo de diálogo con compañeros, con personas que admiro mucho y que agradezco que me hayan invitado y me hayan dado la oportunidad de dialogar con excelentes artistas, pero artistas más allá del sentido de una persona que busca reconocimiento por su arte. Ellos son personas que realmente han puesto el ejercicio de sus disciplinas al servicio de los movimientos sociales y que lo han logrado conjugar con el zapatismo. Entonces, los voy a comenzar a presentar. Tenemos aquí a Granom, quien es artista visual, que ha acompañado distintos movimientos sociales, haciendo gráfica popular, diseño, ilustración, y actualmente se exhiben muchos de los carteles, gran parte de ellos inspirados en el zapatismo, los están exhibiendo en las rejas de Chapultepec, si se pueden ir a dar una vuelta. También contamos con la excelentísima participación de la bailarina, profesora, escritora, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Argelia Guerrero, que bueno, ella nos ha cautivado con sus movimientos y con su fuerza a lo largo de estos años que hemos podido convivir con ella. También estamos congratuladas de estar con Fran Illich, que se abrió esta oportunidad. Él es un artista y escritor que actualmente vive en Nueva York y sin embargo, pues gran parte de su trabajo está inspirado y está hecho en México desde el zapatismo. Él enfoca su trabajo en la teoría y en la práctica de medios narrativos, economías, finanzas experimentales, hacktivismo, y también combina distintas disciplinas para poder desempeñar su labor. También estamos con Francisco de Parres, mejor conocido como Francisco León. Él, pues bueno,
como vimos en el video introductorio de las mañanitas, ahí aparece gran parte de su labor fotográfica, también es antropólogo, él ha compilado distintos libros de poesía, de música, de canciones rebeldes zapatistas, y pues bueno, ha hecho distintas exposiciones, como la que le tocó curar en Cuba, sobre arte zapatista en la Casa de las Américas, un gran referente para América Latina, y estamos esperando también, está la invitación a Lucas Avendaño, quien bien sabemos es Mushe de Oaxaca, y él se dedica al performance social, a comunicar a través de su cuerpo. Entonces lo estamos esperando, posiblemente se pueda conectar, le surgió un inconveniente antes de llegar a esta reunión, y sin embargo estaremos esperando a que se conecte. Y pues bueno, la intención de esta mesa es que en 3 rondas podamos dilucidar en distintos niveles qué es el arte para ustedes, cómo llegan a hacer arte con el zapatismo, y pues seré severa con los tiempos. Aquí estoy preparada con mis tarjetitas para avisarles, para que podamos tener un diálogo en donde todos participemos y tengamos el tiempo suficiente para agotar pues nuestras experiencias. Reitero, muchas gracias a todas, a todos que nos están escuchando del otro lado de la pantalla. Les recordamos que vamos a estar atentas de que nos manden sus preguntas, sus comentarios, para intentar leerlos cuando terminemos estas 3 rondas de las que les estoy hablando. Y voy a comenzar con una pequeña provocación. Para que todos podamos tener un piso parejo, me gustaría saber cómo fue su primer acercamiento con el zapatismo, dónde estaban el día del levantamiento, de qué manera esto que vivieron, este acercamiento, ha marcado y ha inspirado pues sus creaciones, eh, y cómo entienden esta relación del zapatismo y del arte, si han participado en algún festival de los compartes que convocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los Caracoles, en específico en Oventic. Y pues, ¿qué ha sido para ustedes mostrar el arte zapatista, el arte, su propio arte a los zapatistas? Entonces, sé que son muchas preguntas, tomen lo que más les sirve para esta breve exposición inicial, y me gustaría comenzar entonces con el gran hombre. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos aquí en la mesa. Un gusto compartir pues diálogo y reflexiones con todos. Y bueno, para caer directo a la pregunta, en el 94, cuando sucede el levantamiento, pues yo tenía 14 años, entonces tampoco era que fueran como eventos que estuviera pendiente, ¿no? Si bien fue bien sonado, sí fue interesante porque mi hermana ya estaba estudiando la carrera, y estaba estudiando la carrera de filosofía. Entonces, cuando sucede todo el evento del levantamiento, las universidades tuvieron mucha movilización, ¿no? En ese tiempo, y mi hermana estuvo dentro de esas movilizaciones. Supongo que por la coyuntura, ¿no? De estudiar filosofía y demás, y el evento tan importante que estaba sucediendo, pues se acercaron a Chiapas. Y fue como las primeras veces que yo tuve como acercamiento al zapatismo, ¿no? Como de manera muy, muy ajena. Y ya más adelante, pues empezar a documentarme y a leer, ¿no? O sea, cuando al final tienes un poco de espíritu rebelde, es inevitable no enterarte del zapatismo y no documentarte de él. Pero mi encuentro ya más cercano fue como alrededor del 2004, más o menos, 2003, 2004. Que yo pues decidí tomar mochila y empezar a recorrer el país, como un poco harto también de lo que estaba haciendo. Me dedicaba a las artes visuales, al cine concretamente, a la publicidad, y me estaba yendo pues, lo suficientemente bien, pero también ya estaba como un poco harto de ese mundo, y decidí pues irme a recorrer el país. Terminé en Chiapas, concretamente en San Cristóbal, y pues San Cristóbal en ese momento, que tampoco, o sea, es decir, ya tiene 16 años, ¿no? Y era otro San Cristóbal al que conocemos también ahorita. Supongo que lo mismo pasaba en el 94 y en el 2000 y en el 2004. Pero cuando llegué en el 2004, pues había mucho interés político alrededor del zapatismo, ¿no? Todavía lo hay,
pero también ya hay el interés por muchas otras cosas. O sea, es decir, ya esta cosa politizada de San Cristóbal ya se ha ido desdibujando, que aún sigue siendo sede de muchas ONGs, de muchos activistas y de muchos artistas, pero bueno, pues van avanzando los años. Y en ese año pues me atrapó un poco la energía del 2004 y hice base allá y empecé a subir a los caracoles, o sea, como sin ninguna otra pretensión, como que muy pronto entendí que lo que sucedía en los caracoles era tratar de evitar llegar a dar alguna lección de nada, ¿no? Como solía suceder en muchos compañeros, sobre todo muchos compañeros internacionales, ¿no? Extranjeros que llegaban tal vez con la emoción de querer compartir conocimiento, pero llegaban a los caracoles, pues, a ver, cuando te recibe una junta de buen gobierno, lo primero que te dicen es a qué vienes, ¿no? Y mucha de esa gente pues llegaban a decir, vengo a dar este taller o quiero compartirles esto, quiero venir a enseñarles. Y así como veía que llegaban con ese entusiasmo, veía cómo salían, ¿no? En la mayoría de las ocasiones pues no les daban la autorización para continuar, a pesar de insistir, ¿no? Que venían de otros países y demás. Yo veía cómo, así como entraban, salían de las juntas de buen gobierno, y pues para mí era bien interesante. Entonces lo que decidí hacer era cuando me preguntaran decir que pues nada más iba a escuchar, ¿no? Así, ¿a qué vienes? Pues escuchar y aprender. Y pues como son los compas y las compas en territorio zapatista, se me quedaban viendo y me terminaban por dar el permiso, ¿no? De entrar a las juntas, digo, a los caracoles. Y así fue como mi manera de acercarme al zapatismo, nada más pues escuchando, aprendiendo, observando y la verdad es que fue una etapa de un par de años, casi 3 años, de mucho crecimiento personal, ¿no? O sea, yo digo que para mí ese fue como mi carrera universitaria, ¿no? Como comprendí muchas cosas en términos filosóficos, en términos humanos, en términos humanistas también, ¿no? Y pues fueron 3 años de no hacer nada, o sea, nada más que ir a ofrecer mis manos y mi ayuda y observar y escuchar. Entonces como que incluso mi pareja en ese momento era de, pues, pero ¿a qué vas, no? ¿Qué estás haciendo allá? Pues no tengo idea, o sea, voy a aprender. No sé qué voy a aprender, pero voy a aprender. Sé que estoy aprendiendo algo. Y ya el tiempo va colocando las ideas en su lugar y me di cuenta que lo que realmente aprendí, ¿no? A profundidad, de manera muy tatuada, de manera muy marcada, pues fue esta conciencia, ¿no? Como social, esta conciencia de clase, esta conciencia en términos humanos, ¿no? Y yo estoy muy agradecido y les debo mucho pues, al movimiento en general. Y así estuve conviviendo y subiendo, fui a comunidades más allá de las juntas de buen gobierno, pasé por eventos duros, ¿no? También complejos, o sea, no era nada más una cosa de estar ahí, sino pues cuando estás ofreciendo tu ayuda, pues ayudas. Y pasé por eventos complicados que también te recolocan en qué parte yo quiero estar jugando dentro de la transformación, ¿no? Y hacerme muy consciente de quitarme esta idea fantasiosa de la revolución, ¿no? En ese momento, del 2004, 2005, 2006, que era muy romántico en su momento y también lo agradezco haber pasado por esa etapa romántica, ¿no? De querer un cambio y hacerlo de ciertas formas y muy casado con ciertos autores, ¿no? Pero también el haber estado conviviendo con las comunidades zapatistas hizo recolocarme, ¿no? En ese sentido. Para ese entonces yo estaba muy clavado con que quería hacer cine, ¿no? Era mi único objetivo y yo quería ser cineasta y quería ser cineasta. Y todo ese transcurso en medio de las comunidades, eh, pues también me permitió tener una visión mucho más panorámica, ¿no? Del arte, ¿no? De la creación y no necesariamente hacer cine, porque me cayó conciencia de que al final hacer cine es si bien es un ejercicio artístico, creativo, potente, pero también es muy burgués y muy elitista. O sea, es decir, quien tiene las condiciones y las posibilidades para hacer cine debe tener también ciertas condiciones sociales y ciertas condiciones económicas que yo no tenía en ese momento y que venía sufriendo, ¿no? Años atrás con pretender llegar a algo que estaba muy ajeno a mi realidad y que me iba a costar mucho trabajo, ¿no? No pertenecía a ciertas lógicas y eso lo complicaba. Entonces, también la convivencia ya con los compas me permitió, pues, abrir mi panorama y entender que lo que buscaba en el fondo era, pues, expresarme creativamente, ¿no? Entonces pude como desmantelar estos candados en la cabeza, quitarme la idea de hacer cine, que al final, ¿no? El mismo tiempo, es decir, optar por otros caminos, terminas también con la posibilidad de hacerlo.
pero al momento de desmantelar estos candados, decir, pues no es mi realidad, está muy lejos, ¿no? De que yo pueda hacerlo, y eso me permitió acercarme al arte en otro tipo de manifestaciones, ¿no? Que, como fue pintar, como fue el diseño. En fin, como fue producir muchas otras cosas que no necesariamente era hacer cine. Entonces, si de algo le tengo que agradecer al zapatismo, es que me permitió, como comprensión personal, específicamente en el terreno de lo artístico, porque les debo muchas cosas, pero en el terreno de lo artístico me permitieron entender que hay muchas otras formas de manifestar el arte con calidad, con potencia, sin necesidad de llegar a estos ejercicios tan complejos, ¿no? Y el que yo terminara diseñando, o incluso que empezara a pintar murales, fue por el zapatismo. Los murales que yo empecé a hacer fueron en territorio zapatista. Yo no tenía intención de pintar ningún otro mural en ningún otro lugar del mundo más que en caracoles zapatistas y en comunidades zapatistas, y ahí es donde están la mayoría de los que he pintado. Y por haber hecho eso, pues se me dieron la posibilidad, ¿no? de pintar en otros lados, ¿no? Entonces, esa ha sido como mi forma de acercamiento al zapatismo de manera muy sintetizada, pero yo estoy muy agradecido y les debo que mi ejercicio creativo haya sido impulsado por ellos, ¿no? Por eso también mi compromiso a seguir haciendo gráfica para el zapatismo, porque estoy convencido de lo que provoca, porque provocó en mí. Entonces, yo hice un compromiso también cuando se hizo la sexta declaración, y lo estoy ejercitando día con día, ¿no? A pesar de los años. Ya van 16 años de que firmé mi acuerdo en la sexta declaración de la Selva Lacandona, y lo sigo ejerciendo, ¿no? Es decir, no, para mí no es una moda ni una cosa coyuntural ni nada. O sea, yo vi lo que provocó en mí y estoy convencido de al menos esparcir esa semilla, ¿no? O esas ganas de ver el mundo de otras formas, ¿no? Entonces, son influencias para mí definitivamente, y lo único que hago es potencializarlo, ¿no? Un poco, tal vez. Muy impresionante, porque sí, efectivamente, toda la gráfica que nos has mostrado, pues nosotros no nos imaginábamos qué hay detrás, que todo esto fue una deconstrucción, tú lo dices, desmantelar candados que el mismo arte impone, ¿no? En pos del capital, en pos del Estado. Entonces, muy interesante. Me gustaría seguir esta conversación con Argelia Guerrero, por favor. Sí, primero me quiero sumar a lo que han hecho los compañeros de las mesas anteriores, y es la felicitación enorme para los compas, las compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por los 37 años de su existencia. Y bueno, entrando en materia, hace unas horas escuchaba a las compañeras que participaron en la mesa sobre un mundo donde quepan muchos mundos, y Gabriela Jáuregui hablaba de una cosa que me interpeló muchísimo, porque ella decía justo cómo le tocó el levantamiento. Yo acababa de entrar a estudiar arte, justamente, ¿no? Es el ciclo escolar, digamos, en el que entré a estudiar al CEDART. Y entonces Gabriela al mediodía decía: el levantamiento politizó mi rebeldía, ¿no? Y en mi caso fue exactamente así, ¿no? Estás en la edad de la adolescencia, en que te rebelas, en que estás buscando identidad, y de pronto el levantamiento le pone un sentido político a esa rebeldía, ¿no? A esa necesidad y a esta búsqueda, ¿no? De para dónde hacerse, para qué y por qué hacer lo que se hace, y que confluyó con esta búsqueda por estudiar arte, ¿no? El levantamiento provocó, en el caso de mi familia, que es muy militante, vienen del movimiento del 68, etcétera, provocó mucha euforia, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de mi papá prendiendo el radio y diciendo, ¿no? Hay una guerrilla en Chiapas, ¿no? Y a nosotros estábamos bastante empapados de muchos movimientos, ¿no? Somos profundamente admiradores del movimiento 26 de julio en Cuba, etcétera. Entonces, yo veía en mis papás esta como ruptura con el desencanto, ¿no? Porque había, como han dicho en las mesas anteriores, la caída del socialismo y este triunfo del mundo unipolar, pues provocó en las izquierdas un repliegue y una decepción. Y entonces yo veía a mis papás eufóricos por ello, ¿no? Y entonces esa euforia también
pues se impregnó en mí, entonces pues, o sea, ya sabes, playeras, libretas, o sea, todo en este entorno de acercarse, ¿no? Y pues es interesante además porque también se fue transformando la simpatía por el movimiento, ¿no? Han sido años desde el levantamiento, que es cuando los conocemos de manera pública, una manera de entender distinta a las comunidades en resistencia y a los movimientos sociales, ¿no? Entonces de pronto uno se levantó como con este ánimo de solidarizarse y sí, pobrecitos y ay, ¿no? Casi que necesitan de nuestra ayuda hasta el hoy en día, ¿no? Que es un diálogo y un aprendizaje y una compartición que han venido construyendo las propias comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, ha sido como un proceso muy profundo, que ha calado muy profundo en estas maneras de entender las relaciones con los movimientos sociales y en particular con los movimientos indígenas. Y bueno, yo me dediqué un poco, me acerqué sobre todo a partir del movimiento estudiantil a distintos movimientos sociales, movimientos de víctimas, movimientos en defensa de la tierra, el territorio, etcétera, pero había una bifurcación, ¿sabes? Es decir, por un lado era militante de un movimiento estudiantil principalmente y por otro lado, bueno, iba a mis clases de danza, ¿no? Daba mis clases, etcétera, y había ahí una brecha que no concilié desde el principio porque además no tenía la manera de hacerlo, no lo encontraba, ¿no? Y eran universos distintos, la propia militancia tampoco se acercaba a ello. Y el zapatismo, por ejemplo, ha tenido gestos que han configurado en mí esta manera de vincularme y acompañar a los movimientos, ¿no? El primero fue el día que un compa se detuvo a pedirme mis datos y me preguntó la profesión y le dije bailarina, ¿no? Y paró todo el tema de que si el registro y había fila de miles de personas para entrar al Caracol y dijo, ¿qué hace una bailarina? ¿No? Y me sentí muy bien porque me lo preguntaran, ¿no? Es decir, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Cómo veo el mundo y cómo lo interpreto y cómo me relaciono con ello? Entonces, para mí fue importante, ¿no? Ese primer momento. Y la pregunta fundamental que ha trazado mucho mi quehacer artístico, pues es la pregunta que lanzan los zapatistas sobre ¿y tú qué? ¿No? ¿Tú qué? ¿En dónde? ¿No? Y es una pregunta que todavía no me he podido responder del todo, pero que me ha motivado a moverme constantemente y cotidianamente sobre mi quehacer, ¿no? Sí, ¿y yo qué? ¿No? Esto es a lo que son mis herramientas y entonces esto, ¿qué? ¿No? Y entonces, pues ha sido digamos, una manera de romper ciertas barreras, el de la crítica de los colegas, el de la propia autocrítica sobre cómo hacer danza en la calle, por ejemplo, por qué hacer danza acompañando un movimiento indígena armado, o por qué hacer danza con madres, con hijos desaparecidos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Y sigue siendo un reto y una pregunta. En realidad, más que respuestas, mi quehacer dancístico está trazado a base de preguntas, ¿no? Y tiene que ver con las propias dinámicas de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, de pronto es cómo abrazo y entonces mi respuesta es o una danza o una coreografía u otra cosa que no tiene nada que ver con danza, ¿no? O sea, no sé, una campaña en redes sociales, un hashtagueo o un concierto, etcétera, ¿no? O sea, distintas formas, pero que me han permitido ir encontrando rutas, ¿no? Porque cuando el levantamiento armado, que muchos han dicho, éramos jóvenes, ¿no? Y entonces de pronto uno dice, se entusiasma y pues te quieres ir a enlistar básicamente, ¿no? Es decir, quieres estar allá, ¿no? Y los compas es como de, no es lo que estamos necesitando de ustedes, ¿no? De ustedes lo que necesitamos es
que se pregunten y que luchen en sus tierras y que luchen en sus formas. No queremos la guerra para ustedes, ¿no? No queremos que se conviertan en lo que somos nosotros por múltiples razones, ¿no? Entonces, pues esta invitación a de, no, tú ve a donde estás y construye, ¿no? Y este afán, este aferre de los compas por construir, todo el tiempo construir, es una lección que no siempre es sencilla de seguir, pero que sí se vuelve un faro en el quehacer cotidiano de quienes estamos cerca, ¿no? Entonces, de pronto, el quehacer dancístico, el quehacer docente, el quehacer periodístico se vuelven construir, ¿no? Construir y construir. Y es a partir de pensar cuál es ese mundo en el que estamos pensando. Y ahí es en donde yo coincido con los compas y dicen, es la semilla del mundo nuevo porque hay que imaginarlo primero, ¿no? Y una vez que lo pudimos imaginar, entonces podemos trabajar y podemos aterrizar y materializar esas metáforas de las que se nos habló y las podemos concretar en un quehacer cotidiano, ¿no? Y eso a mí me parece que es pues la esencia del arte, esa provocación a transformar todo, no solamente el espacio, no solamente el cuerpo, sino todo el entorno, ¿no? Y eso es complicado y es un reto, pero uno va a territorio zapatista y ve que es posible, ¿no? Y que eso, lejos de la metáfora o lejos del lugar común, es arte, ¿no? Es decir, me quedo cierro con la frase de Moisés, y que dice, el arte es el trabajo colectivo, ¿no? Y eso es lo que uno ve en tierra zapatista y es lo que se lleva, ¿no? Y entonces ve el mundo que quieres, un mundo donde las niñas nazcan, crezcan sin miedo, donde los niños pudieran salir a la calle, donde todos pudieran hacer arte, y entonces cómo aportas y cómo construyes para que ese mundo sea posible. Sí, así muy puntual lo que dice el sub Moisés es que la técnica del arte, porque además le llama técnica, la técnica del arte es la más maravillosa, dice, porque la más maravillosa de las artes es el apoyo colectivo. Y eso pues nos da muchísimo de qué hablar, ya que sabemos que en este mundo nos han llevado a la individualidad, pues al ego de, el gran artista, el gran parido y que nada más él lo puede hacer. Y cómo el comprender que el arte puede ser mucho más poderoso a través de la colectividad, pues ese es el punto al que vamos a ir caminando en esta mesa. Muchas gracias, Argelia, muy interesante tu participación. Me gustaría continuar pues diciéndoles que ya llegó Lucas, que ya está aquí presente en la mesa con nosotras. Teníamos ya un orden aquí propuesto que les hice. ¿Les parece si seguimos con el orden? Y ahora seguiríamos con Fran Illich. Muchas gracias por estar aquí. Nos escribe Lucas que tiene que desconectarse por un asunto personal a las 6 y son 5:35, entonces si no tiene ningún problema, quizás que sea mejor que pase Lucas porque después casi se tiene que desconectar. Sí, no había leído ese mensaje, entonces pues sí, definitivamente querríamos escuchar a Lucas. Él pues nos mandó una frase para que lo presentáramos, la voy a leer porque es muy hermosa. Lucas Avendaño: en una contingencia mi madre me parió, en un terreno rodeado de mezquites en Tehuantepec. Mi ombligo hoy permanece enterrado debajo de un árbol de almendra, para no romper con la tradición que me llamaron. No, con la tradición me llamaron como mi padre. Mi educación se fincó en el seno de una familia de indias refajudas, indios patarrajadas, indios sodomitas. Mi sueño y utopía, romper el cerco, no por venganza, sino por justicia.
Lucas, muchas gracias por estar acá con nosotras. Queremos escucharte y pues la pregunta es, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el zapatismo? ¿De qué manera ha inspirado tus creaciones? ¿Dónde estabas en el levantamiento del 94? ¿Qué sentiste cuando mostraste tus performances? Ahí sí me tocó verte en el comparte frente a los zapatistas. ¿Qué sentiste? Hola, buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros, compañeres. Gracias por tantas concesiones a mi insignificante presencia. Les agradezco mucho todas estas consideraciones. Y bueno, voy a tratar de ser breve. Sí, yo creo que mi acercamiento al zapatismo fue incluso antes de que se supiera de ese 1 de enero del 94 que existía el zapatismo. ¿Por qué digo esto? Porque lo voy a sintetizar cuando mi padre, que nos ponía a boxear entre los vecinitos, mi padre era un aficionado del box, casi tenía un conocimiento enciclopédico del box mexicano y nos ponía a boxear. Éramos 5 varones entre sus hijos y los vecinitos, y entonces cuando a mí, que no me gustaba boxear, y me ponían los guantes y quería casi no pelear, él me decía: no porque dejes de pelear te van a dejar de pegar, o no porque dejes de pelear te va a doler menos. Y entonces, pues tenía que pelear, ¿no? Y creo que a la larga es lo que ha sido un entrenamiento que me ha sostenido en las diferentes esferas, en la esfera académica, en la esfera cultural, en la esfera artística, y no se diga en la esfera de encontrarme como en estas filas de procesos organizativos, en comunidades, en la misma mi mismo paso por las comunidades eclesiales de base en el Istmo de Tehuantepec, que me estaban perfilando como un futuro animador juvenil. Bueno, yo diría que eso fue. Y entonces y por un lado, y por otro lado, el acabose vino cuando el 1 de enero del 94, tenía 15 años, era instructor comunitario en una comunidad en Cerro Caballo, municipio Santa María Colotepec, del distrito de Pochutla. Y bueno, escuchaba la radio con otro compañero, que en esa ocasión estábamos juntos, y escuchábamos la transmisión del levantamiento, y yo pensaba que Chiapas era un lugar muy, muy lejano, ¿sabe? Yo no había salido de la región del Istmo, por primera vez salía de la región para estar en la región de la costa. Entonces Oaxaca, que es el 4.º estado más grande de la República, todo me parecía inmenso, tenía 15 años. Entonces Chiapas me parecía muy, muy lejano. Pasó, regresé a la preparatoria y bueno, regresé a Tehuantepec, y también alejado de las noticias, parecía que no sucedía nada en el estado vecino, sino fue hasta que llegué a la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, cuando en el 99, llego a Jalapa, Veracruz en el 98, y en el 99 me doy cuenta que ya me encuentro pues en esta consulta por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Al año siguiente nos toca recibir a los compas en la Unidad de Humanidades en Jalapa, y me mandan a mí como vocería para darles las palabras de bienvenida. Y entonces, sin darme cuenta, me estaba arrastrando la corriente. Y bueno, pasó el tiempo, y en el 2006, en el encuentro intergaláctico, de repente me veo en este encuentro que hubo aquí en la Ciudad de México de la organización Pancho Villa, donde me presento, y después me encuentro en un Volkswagen, y me encuentro en Chiapas, y me encuentro en el encuentro intergaláctico allá en Oventic, Chiapas. Y yo no iba a presentar nada. Yo todavía ahí no me sentía, no me sentía, eh, a ver, no me declaraba simpatizante, no me declaraba militante, no me declaraba nada, simplemente como me dejaba arrastrar. Y de repente, ya en este encuentro intergaláctico con el compa que iba, me dijo: oye, aviéntate un performance. Y yo le dije: no, ¿cómo crees que me voy a aventar un performance así de la nada? Me dijo: aviéntate un performance. Y fue tanta su insistencia que me dijo: es más, yo voy a arreglar lo del sonido. Y entonces yo lo vi con tanta determinación que me sentí casi como obligado. Yo en ese caso, el único vestuario que yo llevaba entre mis cosas eran unas mallas de jaguar. Y entonces le rompo las mallas del jaguar por la parte del tiro, y entonces meto mi cabeza y saco mis manos en donde deberían ir mis piernas, y entonces de repente me convertí en un jaguar.
Y bueno, fue así como yo irrumpo en este encuentro, del encuentro intergaláctico, y entonces cuando veo el registro en retrospectiva, veo que estoy parado sobre la mesa de la Comandancia General, así en paños menores, y entonces yo ahora, y a raíz de eso, pues hasta me da un poco de pena con los compas, ¿no? Por mi atrevimiento y mi insolencia, pero bueno, pues ahora, pues todo ha venido, después yo ya todavía en la fase de la universidad y en la, en el paso en el 2000, en el 2006, en el paso del delegado cero por el Istmo de Tehuantepec, ya deliberadamente ya me declaro adherente y sobre todo porque me siento convocado cuando convocan entre todas las posibilidades de existencias que convocan a los otros amores, que yo le llamo los dignamente otros amores. Y bueno, fue cuando yo me siento interpelado, me siento enunciado, me siento nombrado, me siento visibilizado, y entonces digo sí, porque yo decía, convocaban a los estudiantes, pero en algún momento yo iba a dejar de ser estudiante, convocaban a los jóvenes, yo en algún momento dejé de ser joven, convocaban a los obreros, convocaban a las amas de casa y así sucesivamente, pero me daba yo cuenta que en esa temporalidad en algún momento yo perdía vigencia, pero cuando convocan a los otros amores me di cuenta que esa era una existencia que jamás va a poder ser borrada, que jamás va a poder transitar, porque el amor, como ese carácter universal, como ese acto de ternura universal, me parece que tiene vigencia en todas las temporalidades y en todas las existencias humanas e inhumanas. Y aun cuando lo pongamos como un criterio de verdad y que podamos distender en la temporalidad y la espacialidad su propia existencia, me parece que era muy complicado darle la posibilidad de falsear esa enunciación de los otros amores. Y entonces fue cuando yo digo, sí, soy dignamente otros amores. Y bueno, ya en el 94, que creo esta pieza de No soy persona, soy mariposa, yo he dicho que principalmente está afincada en tres categorías, que esta pieza de No soy persona, soy mariposa, y busca falsear por un lado, que yo llamo, o eliminar las fronteras. Por un lado, la frontera de las identidades sexogenéricas, cuando dicen que las mariposones pues son todos aquellos que son homosexuales o etcétera. Y entonces yo digo, si declaro como un derecho inalienable e imprescriptible el libre tránsito por el mundo, cualquiera puede ser mariposa sin importar su identidad sexogenérica. Y esa es la primera utopía. La siguiente utopía tiene que ver con relación a lo que es posible y lo que no es posible. Generalmente los compañeros del EZLN nos invitan precisamente a la construcción de esta utopía, ¿no? Y creo que parte de eso lo sintetizan cuando les preguntan, y bueno, ¿para qué sirve la utopía? Y ellos dicen caminar. Pero antes de eso, lo que logra cerrar la tijera de esta pieza de No soy persona, soy mariposa, precisamente es cuando les preguntan qué es la rebeldía. Y entonces ellos dicen, la rebeldía es como una mariposa que se lanza al mar, ¿no? Entonces yo le quito la palabra rebeldía y le pongo la palabra utopía otra vez. ¿Por qué le pongo la palabra utopía otra vez? Porque cuando yo estaba en la fase de la Universidad Veracruzana, era corredor de la Universidad Veracruzana, era corredor de 5,000 y 10,000 metros, y un día tuve una diferencia con el director de las actividades deportivas de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues terminé gritoneándole, y entonces me dijo, con esa actitud no vas a llegar a ninguna parte. Cuando me di cuenta que en realidad él me estaba sentenciando a ir en busca de la utopía. O sea, en ese momento yo no lo sabía, pero me di cuenta que cuando él me dijo, con esa actitud no vas a llegar a ninguna parte, en realidad me estaba diciendo, con esa actitud vas a llegar a la utopía. Y entonces, por eso hago este cambio cuando al EZLN le preguntan de qué es la rebeldía, y entonces yo le quito rebeldía y le pongo utopía, y digo, la utopía es como esa mariposa que se lanza al mar. Sabe que no hay un lugar a donde llegar, pero se lanza y vuela, y cuando está cansada se desploma y sus restos quedan flotando sobre las aguas del mar. Pero más atrás viene otra mariposa utópica. Y esa otra mariposa utópica, justo cuando está a punto de desplomarse, puede ver aquellos primeros restos de aquella primera mariposa flotando sobre el agua. Se posa sobre sus huesos, descansa y emprende el vuelo, aunque más adelante caiga. Pero más atrás viene otra mariposa utópica. Entonces, toda mi creación hasta ahorita podría decir que precisamente está afincado en
en ese pensamiento filosófico, ético, moral, estético y político, sintetizado en esa pequeña parábola o en esa pequeña en esa pequeña narración que los compas hacen cuando dicen para qué es la rebeldía y que yo rebautizo como que es la utopía, ¿no? Y bueno, ese es como mi acercamiento, y de ahí que día con día, bueno, pues ya he ido a los dos compartes, ¿no? En el primer comparte que tuve la distinción de ser invitado para presentar la pieza No soy persona, soy mariposa, precisamente. Y bueno, en este último comparte del 2019 que tuve la fortuna de ser invitado para presentar Requiem para un alcaraván, o un ritual de desagravio para los putos del mundo, como también yo le llamo, precisamente para no perder esta, para no perder esta postura filosófica cuando intento que desde mi quehacer pueda evidenciarse la eticidad de la estética, ¿no? Y no la estética por la estética misma, sino que la estética recobre la eticidad de su propio, de su propia, de su, de su enunciación per se, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso podría comentar, a menos que me hagan otra pregunta. Pues sí, si te tienes que ir y si la mesa está de acuerdo, pues sí nos gustaría escucharte al menos una participación más. No sé si los demás participantes están de acuerdo. Sí, pues sí nos gustaría saber, pues, de qué manera el arte nos permite forjar otros mundos más justos. Para ti, ¿qué ha sido decodificar o de construir el ser artista que acompaña un movimiento con un compromiso social? Y pues además sabemos lo de tu hermano, lo de Bruno, sabemos que está desaparecido y lo seguimos buscando. Nos gustaría también que nos pudieras dar ese mensaje. Sí, primero yo quiero decir que haber llegado a la escena o a la disciplina de la escenificación ha sido un asunto meramente circunstancial y hasta cierto punto coyuntural y accidental. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo salgo de la preparatoria, yo me inscribí a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde solamente estuve un año. Pero ese año me fue suficiente para darme cuenta que la justicia no está al servicio de la justicia. Y de ahí es que yo sintetizara que la justicia que se representa como esta persona con los ojos vendados, de ahí es que yo me diera cuenta que en realidad ella no tiene los ojos vendados. Lo que realmente significa o connota es que a la señora justicia le arrancaron los ojos y avergonzada se los cubre con un lienzo, pues, ¿no? Y bueno, eso me llevó a que yo tomara otra decisión, y entonces yo quería ser arqueólogo, no antropólogo, arqueólogo, porque pues Oaxaca, como gran parte del país, está lleno de asentamientos mesoamericanos y hay vestigios precolombinos, y eso me llevó a que yo reingresara a la Facultad de Antropología, y bueno, ya estando en la Facultad de Antropología, yo iba por la especialidad de arqueología, pero bueno, ya ya en la currícula me fui perfilando por la antropología social. Pero en la antropología social, dentro de la formación que yo recibo, pues estaba como esta mirada de la casi de la no contaminación del dato. Yo recuerdo que en mis intervenciones en las salas, en las clases, generalmente cada vez que yo iba a participar, yo decía, yo siento, yo creo, ¿no? Ese era mi preámbulo para hacer una intervención, pero hasta que un catedrático me dijo que ahí no se llegaba a sentir ni a creer, que eso era sentido común y el sentido común no hacía ciencia, que lo único que hacía ciencia, que lo único que construía la ciencia era el pensar, ¿no? Y entonces, pues de repente me di cuenta que ese sentir y ese creer tenía que ver precisamente por mi tradición, con mi comunidad, con la tradición etnogenética con la que yo me reconozco, y por toda esta formación en comunidad en la que me fui entrenado. Y bueno, de ahí que yo reconsidero mi forma de abordar las situaciones, y entonces empecé a cambiar el yo siento y el yo creo por el yo pienso. Hasta que me di cuenta que
que el yo pienso no abordaba del todo lo que a mí me interesaba abordar y el cómo lo quería abordar. Y entonces, bueno, pero bueno, acepté el reto, pasé el proceso de entrenamiento y cuando por fin pude tener mi cédula profesional, entonces ya dije, pues ahora yo creo, yo siento y yo pienso, ¿no? Y entonces puedo, cada vez que puedo intervenir un espacio, lo enuncio deliberadamente en ese orden, ¿no? Yo creo, yo siento y yo pienso. Y entonces suelto lo que tenga que decir. Pero entonces, aún así, pareciera ser que lo que yo quisiera abordar siempre que estuviera filtrado por el siento y el creo, pareciera ser que no podía considerarse como un dato científico desde las ciencias sociales. Y entonces me doy cuenta que un día llego a la Facultad de Artes, a la Facultad de Teatro, y entonces me encuentro por primera vez con el teatro clásico por un lado, pero sobre todo me encuentro inmerso en un ambiente completamente diferente, en donde mi existencia de entrada o aparentemente no tenía ningún cuestionamiento. Es decir, donde me parecía ser que yo podía ser como se me diera la gana. Y fue así como yo ingreso a la Facultad de Danza y fue así como yo empiezo a intervenir el espacio, a intervenir el espacio público y de ahí que el espacio público se resignificara en un espacio de la escenificación. Entonces fue precisamente no porque yo quisiera ser artista, no porque deseara yo ser artista, sino que encontré una forma de hablar de lo que quería hablar y del cómo lo quería hacer. Digo, en alguna vez alguien dijo que lo que yo hacía eran panfletos, precisamente por estar en unas marchas, por estar en un plantón. Y entonces cuando sucedió eso, entonces me di a la tarea precisamente de tratar de generar una argumentación lógica, lógica para que entonces esa persona que en su momento me había enunciado como una persona que lo que hacía era panfletos, entonces tuviera la oportunidad de volver a interpelarme desde el recurso de la herramienta que esa persona conocía, que es su lenguaje articulado. Pero por el otro lado también le intentaba colocarlo en el lenguaje que yo en ese momento estaba recurriendo, que era mi cuerpo. Entonces dije, sí voy a entrar a tu campo de discusión a partir del lenguaje articulado, pero ahora quiero que entres a mi campo de discusión a partir de la corporalidad. Y a raíz de eso fue que entonces empiezo a hacer estas piezas que ahora llaman performance, pero que yo cuando inicio a hacerlas yo le llamé instalaciones para cuerpo humano. Instalaciones para cuerpo humano que deviene precisamente porque solo le damos el reconocimiento de humano cuando el sujeto es capaz de interpelar al otro, cuando el sujeto es capaz de sostener o de sostenerse discursivamente frente al otro. Cuando es incapaz o cuando se le reconoce la incapacidad de reconocerse discursivamente frente al otro, entonces se invisibiliza y se minimiza o se ridiculiza o etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente lo que yo sí reconozco que el ZLN a mí me ayudó personalmente fue reconocerme con esta identidad de mi etnogénesis y sobre todo reconocerla con dignidad. Reconocer que tenía un valor, porque cuando yo llegué a Jalapa incluso era recurrentemente que me dijeran indio, cuando llegué a Oaxaca era recurrentemente que me dijeran indito, ¿no? Como para menorar un poco la ofensa según ellos. Pero bueno, yo había asimilado que así eran las cosas y no lo ponía en discusión. Pero bueno, fue a partir de este acercamiento ya más abierto, fue que yo me reconozco como esta ascendencia y reconozco que tiene un valor y sobre todo que es un valor con dignidad. Y entonces fue así como yo empiezo a construir estas intervenciones que llamo instalaciones para cuerpo humano, porque ahora consideraba que tenía como los elementos para interpelar a aquel y para pararme frente al otro como un humano y no como un indio, no como un negro, no como un chaparro, no como un homosexual, no como un campesino, no como un campi, etcétera, etcétera, o incluso no como un fuck you paisa, ¿no? Como alguna vez me dijeron en California. Entonces, pues básicamente ese fue como el gran soporte que yo encontré en este legado, en este patrimonio que nos ha compartido los compañeros del ZLN y bueno, ese ha sido mi andar, ese ha sido mi acercamiento y desde esto es lo que yo intento un poco también sumar a esa construcción que hace un rato comentaban, ¿no?
que por qué tanta la persistencia en construir, pero bueno, yo también reconozco que la gente del pueblo, digo, el servicio la vocación de servicio es una constante, ¿no? Siempre estamos dando cualquier cosa, siempre estamos dando. Llegas a la casa de una persona del campo y te ofrece una tortilla, una taza de café, un vaso de agua, te ofrece una silla. Son las primeras cosas que te ofrecen, ¿no? A diferencia de alguien que no se construye o que no vive en ese contexto de colectividad y de comunidad, que lo primero que hace es entreabrir la puerta y a ver si aparece. Y bueno, y de ahí también yo creo que nos ha colocado en esta mala experiencia de contar en nuestra historia familiar después de tener un caso de desaparición, porque precisamente es esta confianza que tenemos. Como también recuerdo cuando me quitaron la computadora en la universidad, me sacaron de la mochila y me dijo el director de la facultad: ¿te confiaste, Lucas? Y yo le dije: no, no me confié, alguien abusó de mi confianza, porque yo no puedo ir por el mundo desconfiando del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. Es muy interesante, quiero recalcar en cómo hablas de estas instalaciones para cuerpo humano. Creo que esto se vuelve fundamental en tu quehacer artístico, ya que este es un modo también de interpelar a la colectividad y pues bueno, agradecerte que hayas estado en estos minutos en la mesa. Es un poco triste que tengas que irte en estos momentos, vamos a seguir con la mesa y pues bueno, gracias por tus intervenciones y ahora sí me gustaría, para darle cauce a esta conversación, recalcar que estamos hablando sobre el arte como semilla en un mundo nuevo y vamos a continuar con Fran Illich, que nos presente pues cómo fue su primer acercamiento con el zapatismo, cómo, qué del arte zapatista ha quedado en ti para tus creaciones, para el modo en el que te desenvuelves en este mundo artístico. Hola, ¿cómo están? Pues yo creo que yo tenía como unos 18 años a finales del 93. Los cumplí a finales, entonces me tocó hacer el sorteo del servicio militar, ¿no? Todavía me acuerdo que mucha gente de mi generación fuimos como al auditorio de la ciudad de Tijuana y fue bien impresionante que pues, habíamos como miles de personas ahí. No sabíamos qué iba a pasar, quiénes nos íbamos a tener que encuartelar o quiénes íbamos a librarla con trabajo social o sin nada. Y me acuerdo que creo que como para diciembre, noviembre, que fue que tuvimos que ir al cuartel a la liberación de la cartilla, pues yo estaba pensando, pues, chingue su madre, ¿no? Debería de aventarme un mes, creo que un mes, 2 meses, 3 meses encuartelado, pensaba yo, y decía, pues me voy a hacer hombre así en 15 minutos, ¿no? Voy a aprender a defenderme. Ese era súper denso el 94. Los 90 fueron muy densos, todo lo que se está viviendo en México en este momento, en el norte se lleva viviendo 30 años, ¿no? O sea, de hecho, yo lo veo como la democratización, ¿no? De la violencia. Por fin llegó, por fin es importante, ¿no? Para el resto del país. Hace 30 años la frontera no le importaba a nadie. De hecho, hasta que Donald Trump hizo una pared que en realidad la hicieron los demócratas, el esposo de Hillary Clinton, hace 20 y tantos años, bueno, a nadie le importó, ¿no? Es apenas hasta ahora. Entonces, como que estos actos como de poca solidaridad hacia el centro del país, o sea, como que completa desconexión, varios países, ¿no? Entonces, en ese momento decimos, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar con este nuevo orden que está surgiendo, ¿no? Entonces yo vi como una opción meterme al ejército, aprender a pelear y a ver qué rollo, ¿no? Mis compañeros de escuela se estaban muriendo de sobredosis, de violencia, sobredosis de heroína, cosas así, normal, ¿no? Entonces fue muy interesante. Bueno, yo aparte, pues soy hijo de unos señores que crecieron en los 50s y en los 60s, ¿no? Entonces vengo de una generación que es completamente antiguerra, que buscó opciones de alimentación en el vegetarianismo, vida colectiva, no propiedad privada, socialización de la riqueza, un montón de cosas que ahora ni siquiera pasan por la cabeza. Ahora cuando hablan de socialización de la riqueza es como vamos a compartir en MP3, ¿no? Ese es el nivel, ¿no?
y ni siquiera son MP3 originales y es como más como, vamos a robar los MP3 de las músicas de las corporaciones para socializarla, ¿no? O sea, ese es como el nivel en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando llega el 94, evidentemente en ese momento, en el 93 vi, en ese momento del cuartel vi, no, esto no va a funcionar, las divisiones de las clases, o sea, yo voy a hacer así el anzuelo, la carne para alimentar a la gente que sí iba a entrar al cuartel, ¿no? Decidí, más vale que no, ni me voluntarié. Y un mes después, estalla esta cosa. ¿Quién sabe qué está pasando? Son unos indios, son unos españoles, es la CIA, es quién sabe qué es, ¿no? El 2 de enero nos mandan como carne de cañón a los que estábamos dentro del veníamos como de movimientos o partidos como el PRT o movimientos sociales o por Cuba, nos mandan a las estaciones de radio a decir que haya un cese al fuego, etcétera, ¿no? Pero en realidad no sabíamos a quiénes estábamos defendiendo como la idea de la no violencia, la unidad en el país. Era un discurso completamente diferente de lo que hay hoy en día, ¿no? Eso era, ¿no? Entonces, en el colectivo en el que yo estaba en ese momento, bueno, a mí me tocó en los principios de los 90 también, o sea, como ir a convencer a la gente de que compraran revistas del socialismo y este tipo de cosas, en los peores momentos en que hablar de marxismo era como hablar de la tierra plana hoy, ¿no? Entonces, fue bien interesante. De repente, el 3 de enero, muchos de los jóvenes con los que estábamos, que éramos, no sé, 10 jóvenes, 5 jóvenes, se querían ir a Chiapas, ¿no? Se querían ir a Chiapas a pelear o a hacer una nueva vida, ¿no? Pero era un poco como romper con lo que se estaba produciendo en nuestros colectivos en la ciudad, que pues, o sea, era el momento en el que el rock en español o el rock mexicano parecía que era algo integral, que por fin vinculaba literatura, música, cultura, antiguadalupanismo, pero luego también el guadalupanismo de otro, ¿no? O sea, en cierta forma, para mí la Virgen de Guadalupe era algo nuevo, ¿no? Ahora yo a la Virgen de Guadalupe la veo como el agente secreto infiltrado que está siempre operando para España, haciendo el mal, o sea, con el mismo Nicamopogo, o como se llame, todavía diciéndoles a la gente, no, ríndete, convéncete, entrega las armas, etcétera, ¿no? Pero curiosamente hay un montón de gente que la ve como todo lo contrario, ¿no? Entonces yo veo como un gran retroceso. Ahora, por otro lado, en los 90s sí había un montón de grupos que se ponían el pasamontañas y era vamos al Islam, ¿no? O sea, pero o sea, igual a otro momento fue cambiando. Otra cosa es que, por ejemplo, los comunicados de Marcos eran como, o el sujeto colectivo era que cada quien se queda en sus propias luchas, en sus propios lugares. Recuerden que, por ejemplo, antes había conciertos de rock, ¿no? Y todos prendían un encendedor así enfrente de la estrella de rock, que normalmente era un hombre que traía una guitarra, era un hombre extranjero, y empiezan a ocurrir una serie de cambios como que salen los raves, ¿no? Unos cobraban, otros no. O sea, en México casualmente es para la clase alta, pero en el resto del mundo no es para la clase alta, ¿no? Surgen en un momento como de los motines de Los Ángeles, cuando hubo este rollo con el Rodney King y los negros en las calles, etcétera. Se mezclan todas las razas, se trata de tomar el espacio público, de poner música gratis, de que no haya un cadenero cobrándote por entrar al club, etcétera, ¿no? Fue un momento en México, bueno, por lo menos en Tijuana, en que estaba el movimiento de graffiti, donde las paredes de la ciudad pertenecían a partidos políticos o corporaciones, y por fin tú como joven ibas y grafiteabas y ponías lo que querías y era una forma de participación política, ¿no? Bastante desilusionada, pues 68, que eran nuestros padres, de decir, güey, no funcionó lo que tú quisiste hacer, ¿no? Y también acuérdense el salinismo en ese momento, era el presidente, ¿no? O sea, todo el mundo adoraba a Salinas de Gortari, ¿no? Estaban convencidos, Carlos Fuentes, todos, ¿no? Ya de repente aparece el zapatismo y es como ya no están tan convencidos unos, ¿no? O sea, realmente sí cambió. Que creo que es lo que va a pasar con el AMLO cuando salga, ¿no? Ya todos van a ser anti-AMLO, que me parece bien chapa, no por defender a AMLO, sino porque, a ver, pónganse las pilas y tomen una posición, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, en los 90s, sí publicamos un montón de cosas zapatistas, sí fuimos a las juntas, sí recibimos a los compas cuando vinieron en el tour de la consulta o este tipo de cosas,
pero también entendíamos que no era nuestra lucha, no era nuestra realidad, era una forma de buscar hacer solidaridad. O sea, también como tijuanense nos tocaba la pared, ¿no? La frontera tampoco era nuestra lucha, ¿no? Pero nos tocaba hacer como una solidaridad con la gente que pasaba por ahí, etcétera. Y bueno, todo esto mientras está cambiando el discurso, como ya empieza a salir una especie de arte electrónico, aparece el grunge, ¿no? Imagínense, y Nirvana tocaba en la ciudad de Tijuana cada rato, o un par de veces, ¿no? O sea, era un momento muy, muy vivo, que Tijuana realmente tenía poco que ver con la Ciudad de México, donde tocaba CC Top, o sea, otro rollo, ¿no? Músicas muy diferentes. Ya como a finales de los 90s, como que ya mi práctica artística era menos como urbana, menos como literaria, menos fancinera, y ya tenía más que ver con cibercultura, más como con intervenciones como más sociales. Por ejemplo, hackeamos la frontera, todavía ahí está el internet que pusimos, me parece, en un poste. Llevamos electricidad, hackeamos la frontera de verdad, física, virtualmente, o sea, los servidores, la pared. Hicimos un concierto donde del lado gringo estaba una persona con un teclado y del lado mexicano estaban unas bocinas, luces, etcétera. Era un ruso que no podía cruzar a México por problemas de visas que solo funcionaban una vez. Entonces, como que mi generación, para nosotros el arte no era como vamos a hacer una pintura o un performance en el escenario o escribir un texto, no. O sea, para nosotros no existía el FONCA ni las instituciones culturales ni nada, como sales, ¿sí? Y cambias todo el rollo. En ese sentido, yo el comparte lo veo completamente opuesto a eso, ¿no? Veo así como abrirle la puerta a toda la banda más institucional para que se vengan a dar el baño de pueblo, ¿no? Rediman sus culpas por la idea esta de que de ahí va a salir la vida nueva, ¿no? Y me parece que deberíamos levantar el nivel, ¿no? Y decir, si va a salir de ahí la vida nueva, tienen que ser otras ideas, ¿no? O otras formas de arte, no esas, ¿no? Porque nos podemos equivocar. A los compas, yo siento que originalmente se les tiene que ver, o que más que por solidaridad, los tenemos que ver como amigos, formas de relaciones horizontales. Crecer desde la positividad, de cosas que tenemos en común, que ellos nos ayuden, nosotros ayudarlos. Porque el victimismo no tiene fin, y no hablo por los compas, porque ellos son responsables, sino por todas las demás causas que nunca se van a acabar, ¿no? Sí, muy interesante cómo se ha trasladado en el tiempo esta concepción del hacer arte y cómo, pues bueno, recibir a los zapatistas también se convirtió para ustedes en un modo de crear esos otros mundos que no existían y que estaban sucediendo porque pues tal vez no se ha hablado mucho de esta gran consulta que hicieron, pero eso fue un gran referéndum que vale la pena repasar en el tiempo. Y pues bueno, me gustaría cerrar esta primera ronda con Francisco León, por favor, para que podamos redondar un poquito en tu fotografía, qué es lo que expresas, cómo te acercaste al zapatismo, cuéntanos todo. Bueno, pues primero muchas gracias a todos los compañeros, compañeras de mesa. Me sumo a la felicitación, que es por lo que estamos acá. Los 37 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dice fácil, ¿no? Pero pues sin duda alguna es todo un quiebre, yo creo que no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel latinoamericano e incluso como un crisol, como un espacio de convergencia del anticapitalismo a nivel global, ¿no? Que ahora vemos consolidado como un proceso con muchas aristas. Y lo interesante, por ejemplo, al igual que todas las otras mesas, es que también convoca el arte, ¿no? Porque el zapatismo es posible verlo como un campo heurístico, ¿no? En sí mismo, o como un campo de cultivo donde ha hecho convergencia desde los movimientos populares hasta diferentes campos de las ciencias sociales. Podemos encontrar, por ejemplo, trabajos sobre agroecología, sobre derecho, sobre infinidad de cosas. Sin embargo, dentro de todo eso, yo un poco al estar pensando en las preguntas que se nos hacen para esta mesa, pues me preguntaba qué sería del zapatismo sin esa potencia poética o sin esa potencia artística y estética si no la tuviera, ¿no?
Y evidentemente ante eso no tengo respuesta, ¿no? Sino de lo que tenemos que encontrar el asidero es justo ver que en el EZLN justo el vínculo entre la estética y la política o entre el arte y la política es como gran parte del potencial que han podido llevar a cabo tanto las comunidades autónomas como toda la sociedad a nivel sociedad civil nacional e internacional que los ha acompañado y que lo dejan muy claro en diferentes comunicados que han hecho, ¿no? En el caso de mi experiencia personal, no quiero andar tanto, sin embargo yo en el 94 tenía 9 años, iba en la primaria, realmente era muy chico, pero justo creo que es lo rico de estos diálogos que digamos que encontramos puntos de convergencia intergeneracionales y con cada quien en su propia geografía, ¿no? Como dirían los compas, ¿no? Entonces yo recuerdo ver las noticias en la casa de mis papás, yo no vengo de una familia precisamente politizada, ¿no? Y toda esta, digamos, también guerra de contrainformación, pues se sentía, ¿no? Al escuchar los comentarios en la televisión de que eran un grupo de extranjeros, que venían a invadir México, que era necesario acabarlos y controlarlos de la manera más rápida posible. Sin embargo, con el tiempo, evidentemente, todas estas mentiras fueron cayendo, ¿no? Después, otro acercamiento que tuve ya como de manera más formal fue mi entrada a la universidad. En ese tiempo era parte de un colectivo que se llamaba CAL, Construyendo Alternativas Libertarias, donde estudiábamos algunas cosas sobre la Sexta Declaración, que incluso en ese momento se me hacían como abstractas, lejanas, ¿no? Y sí creo que en gran parte el zapatismo fue como uno de los detonantes de mi proceso de politización a nivel general y quizá el más profundo, ¿no? Posteriormente de ese colectivo, en la universidad tuvimos la oportunidad de conocer que había un espacio por la otra, ¿no? Que eran todos estos espacios, ya sean cafeterías o radios, bocina, o diferentes círculos de estudio que en ese tiempo se dieron en muchas universidades, y pues nos tocó recibir ahí ya en la UAM Xochimilco, cuando yo estaba estudiando comunicación social, al entonces delegado Cero, ¿no? Que estaban haciendo un recorrido por la ciudad y por el país, y nos toca muy fuerte lo de Atenco, ¿no? Entonces fue prepararse desde cómo llegar a botear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, en un principio ni siquiera tenía muy claro qué era eso de botear y para qué servía y cómo había que organizarse, conseguir víveres, entrar a los salones de clase e informar a los compañeros y compañeras de lo que estaba sucediendo en Antenco, porque en ese tiempo pues no corría el internet como corre ahora, ¿no? Entonces las problemáticas eran de otro tipo, y creo que eso sirvió mucho para después como mi formación política posterior, ¿no? Y bueno, ya de una historia mucho más reciente, pues bueno, la escuelita zapatista para mí significó también un antes y un después, porque fue un primer acercamiento de manera más profunda al vivir la cotidianidad de las comunidades autónomas, ¿no? Parecerían sentencias muy claras del que el entonces era mi botán, por ejemplo, a mí se me ocurrió preguntarle como un poco en el termómetro de saber cómo pensaban ellos y ellas la realidad, y a mi botán Neisser le pregunté, bueno, y si el zapatismo no es el camino, ¿cuál es, no? Y me dijo, no hay otro, ¿no? No existe otro camino, ¿no? Y no porque el zapatismo sea la única clave, sino porque es el compromiso de lucha de la colectividad, lo que también decía Argelia, Omar, ¿no? Del arte de la solidaridad, que los compas siempre lo tienen muy presente, ¿no? Y bueno, de ahí, específicamente en mi práctica fotográfica, pues no le he hecho nunca tampoco con la intención como tal de la antropofagia, ¿no? Que muchas veces como consumir la imagen de los demás, es muy fácil hacerse de la fotografía en otras obras, quizá incluso de fotógrafos muy respetados, ¿no? Como puede ser la obra, no sé, de Manuel Álvarez Bravo, o cosas así que hasta cierto punto se me hacen como exotistas, ¿no? O como lo que nos dicen ahora los compañeros otomís que tienen tomadas las instalaciones del INPI, ¿no? No somos para estar en una vitrina, ¿no? No somos para estar como exhibiéndonos, ¿no? No somos objetos de decoración. Sin embargo, al mismo tiempo es bien difícil lidiar con eso, porque la potencia y la potencia estética que tiene el zapatismo, pues es muy, muy fuerte,
tanto que llega a permear muchos otros campos de las artes, ¿no? Desde la gráfica popular hasta la fotografía misma, la instalación, y bueno, diferentes procesos, ¿no? En ese sentido, de los colectivos en los que participo, por ejemplo, también de la red universitaria y del COTRIC mismo, tuvimos la oportunidad de llevar una exposición de arte zapatista a Cuba, la primera vez que se exhibía arte zapatista como tal en Casa de las Américas, ¿no? Una de las instituciones más importantes para el arte revolucionario en Latinoamérica. Y pues la sorpresa, o quizá no tanto la sorpresa, porque en Cuba tienen las cosas como bastante claras, fue que el recibimiento fue excelente, ¿no? Yo recuerdo estar llegando al aeropuerto con una serie de documentos, con todas las obras catalogadas, y que me recibiera como parte de la gente de Relaciones de Casa de las Américas, y me llevara directo con un general de allá, ¿no? De Cuba, ¿no? Y yo tenía miedo, ¿no? Porque la primera imagen que aparecía como en el catálogo era el subcomandante insurgente Moisés, ¿no? Con la mano en alto, porque una de las piezas es el subcomandante insurgente Moisés con este discurso tan potente que él da en la inauguración de uno de los compartes en Oventic. Y pues yo no sabía cómo iban a reaccionar ante eso, y lo primero que me dijo el militar cubano fue, bienvenido, compañero, ¿no? Entonces fue como, wow, ¿no? Ok, las cosas aquí van a estar interesantes, y esa fue una muy bonita experiencia en la que también participó Frank English con una pieza, la gráfica del Gran Hombre, la Escuela Popular de Arte Popular, Mártires del 68, una carpeta de grabados del CNI, y bueno, así han habido como diferentes colaboraciones, por llamarlo de alguna manera, como este librito también de poesías y canciones rebeldes zapatistas, de la que Omar también hizo la portada, que ese fue también otro ejercicio con el grupo de investigación en arte y política, con el que también llevamos la exposición a Cuba, que fue un recopilar algunas de las poesías y canciones que hacen las bases de apoyo, y pues de alguna manera tratar de configurar un libro que pudiera, digamos, llegar a más personas, pensando en que la inmediatez quizá del festival, pues duró una semana, hay registros en video, pero bueno, nosotros pensábamos que podíamos apoyar ayudando a que sus poesías y sus canciones se reprodujeran en otros espacios, ¿no? Más tomando en cuenta que los compañeros y las compañeras nos cuentan que tomaron alrededor de entre 6 y 4 meses para elaborar cada uno de estos festivales, ¿no? Entonces, bueno, los festivales yo sí los veo como un ejercicio muy interesante, porque, bueno, aquí tengo apuntado algunos de los comunicados, quizá de algunos de los más relevantes, de donde se habla de arte, que se pueden encontrar en el Enlace Zapatista, como las artes, las ciencias y los pueblos originarios y los sótanos del mundo, o Convocatoria Zapatista Actividades del año 2016, otro que es El arte que no se ve ni se escucha, Palabras de la Comandancia General, o Las artes, las ciencias y la historia del neozapatismo, otro que se llama Una casa, otros mundos, y otro que es el Festival Comparte y la Solidaridad, ¿no? Pero con lo que yo me quedo para cerrar, y que es quizá lo más importante, que es lo que nos ha invitado el zapatismo, específicamente en la interpelación a las artes, aunque no solo a las artes, sino siempre hacer un movimiento de liberación nacional y de convocatoria plural, que siempre está llamando a todos los sectores populares, amas de casa, trabajadores y trabajadoras, científicos, intelectuales, artistas. En el caso del arte nos dice el subcomandante insurgente Moisés, para el zapatismo artista es, cito, todos y todas quienes tengan como práctica el arte. Para el zapatismo, artista es toda persona que reivindique su actividad como arte independientemente de cánones, críticos de arte, museos, Wikipedias y demás esquemas especialistas, el comunicado lo entrecomilla, que clasifican, es decir, excluyen las actividades humanas, ¿no? Y eso es a lo que nos invita el zapatismo, a sumar desde cada una de nuestras trincheras, y creo que ese es uno de sus más grandes aciertos, ¿no? Incluyendo el arte. Pues muy interesante lo que nos estás contando, Francisco. Realmente logramos redondear lo que hemos platicado en esta primera ronda. Para la siguiente, pues les pediré que seamos en intervenciones ya no de 10 minutos, sino de 5, para poder abordar un poquito más de temas y ver si ahí quienes nos estén escuchando
escuchando, que están también en esta celebración de los 37 años del EZLN, pues nos manden sus comentarios, sus preguntas. Para redondear, también me gustaría leer esta frase que le dice el subcomandante insurgente Galeano, que en ese entonces era Marcos, en las cartas que le escribió a Luis Villoro en 2016, en donde asegura que las artes y no la política son quienes cavan en lo más profundo del ser humano y rescatan su esencia, como si el mundo siguiera siendo el mismo, pero con ellas y por ellas pudiéramos encontrar la posibilidad humana entre tantos engranajes, tuercas, resortes, rechinando con mal humor. Entonces, pues con esto me gustaría entrar a una segunda ronda de preguntas en donde me gustaría saber ustedes, pues desde la disciplina que ejercen, desde la técnica que están llevando a cabo, pues que nos cuenten una experiencia en la que el zapatismo y sus creaciones han generado resonancia, colectividad, han tenido resultados, han creado o han provocado que más personas se sumen, alguna experiencia que nos pudieran comentar y pues cómo desde su disciplina impulsan o logran que se complemente con otras artes, que se complemente con una colectividad para llevar a otros mundos esa semilla que quieren ustedes sembrar con su arte. Entonces, vamos a comenzar de nuevo con Granón. Bueno, a ver, o sea, la pregunta es, ¿qué eventos, ¿no?, alrededor del arte nos han influenciado a nosotros o viceversa? ¿Cómo de nuestro ejercicio se ha podido influenciar a alguien más? Así es, o sea, es básicamente que nos puedan contar una experiencia en donde sus creaciones han logrado colectividad en las artes, han logrado visibilizar problemáticas, han logrado sumar personas y digamos que desde su disciplina, ¿cómo han ejercido esta inspiración zapatista? Ya, bueno, pues es interesante porque es muy subjetivo, ¿no? O es una ilusión pensar que repercutimos de manera muy grande o que algo de lo que hacemos influye de manera muy resonante hacia afuera, ¿no? Sin embargo, sí que hay como indicios, ¿no? De que hay personas que están atentos a lo que cada uno de los que estamos en esta mesa podemos hacer o ejercer. Y también como los zapatistas lo dicen en muchas ocasiones, ¿no? O sea, no se trata de provocar un cambio inmediato ¿no?, y alcanzar las masas, sino poco a poquito, ¿no? Y creo que eso también es valioso. O sea, en principio creo que el ejercicio no se trata de atraer los reflectores, ¿no?, hacia uno, sino justamente como lo mencionaba Lucas, ¿no?, con la metáfora de la mariposa. Bueno, pues hacemos algo. O sea, yo no soy el primero que dibuja, ni que hace gráfica, ni que pinta en los caracoles. Yo no soy el primero ni el único, ¿no? Ha habido muchos antes que yo y que ahora los que participamos acá en el estudio, ¿no? Y que esos mismos personas pues han influenciado en nuestro propio ejercicio ahora. Y más bien me siento comprometido, ¿no?, a seguir haciéndolo hasta que se pueda pasar también esa estafeta, ¿no? O sea, no, para mí no es la intención decir, ay, soy el que hace este tipo de cosas específicas del zapatismo. No lo persigo, no me interesa, y también la vida es una casualidad que lo ha llevado hacia allá, ¿no? Al contrario, o sea, como que mi intención es, a partir de la praxis, de lo que hacemos, que eso genere una motivación hacia personas en cualquier otro lugar del mundo para hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Desde las letras, desde la pintura, desde la gráfica, desde el performance. Yo creo que al final tampoco el mensaje es lo importante, ¿no? O sea, evidentemente el mensajero no lo es, pero creo que tampoco el mensaje. O sea, al final es solamente una instantánea y creo que para mí lo importante es que esa instantánea sea lo suficientemente potente para que motive a otros, ¿no? Que esa instantánea sea esa mariposa que queda sobre el mar para que otra llegue y se detenga sobre ti, ¿no? Sobre los restos que quedan de ti y pueda continuar el vuelo. Para mí eso es, ¿no? Concretamente, hablando sobre el ejercicio del arte alrededor del zapatismo.
yo lo sigo haciendo porque además pues, es una cosa que me alimenta, o sea, hacerlo para mí es una cosa que me alimenta y que sin duda hay una cantidad enorme de personas que han influenciado aquí mismo en esta mesa, ¿no? Eh, hay personas que yo he leído como Fran, ¿no? Obra que yo he manipulado como la de Francisco, ¿no? Y termina volviéndose otra cosa. Pero para mí creo que es eso, ¿no? Y sí que hay indicios de personas que están atentos. Algo que creo que sí he como ido entendiendo en este camino es que se exigía calidad, ¿no? Creo que eso, no porque antes no lo hubiera, sino porque los tiempos también avanzan a una velocidad muy abrumadora y la exigencia por esa calidad es también muy, muy compleja. Competimos por la atención de la gente, esa es la realidad. La gente está atenta a muchas otras cosas y hay medios masivos de comunicación que tienen todas las herramientas para transmitir sus mensajes. Nosotros estamos compitiendo por esa atención. Es una pelea por el rating de alguna manera diciendo, ¿no? Por alguna manera, decirlo, y creo que en la manera en la que nosotros, los que se van sumando y los que han estado atrás, le han ido poniendo calidad a los trabajos, vamos a ir alcanzando o estamos alcanzando también a otras personas, otras generaciones, otras latitudes, porque siempre ha estado relacionado de alguna u otra manera en los movimientos sociales con la austeridad, ¿no? Con lo que se puede, y creo que eso es algo con lo que debemos pelear sí o sí y demostrar que la calidad no está peleada por las intenciones políticas y sociales, ¿no? Sí tenemos condiciones, sí podemos hacernos de las herramientas, sí podemos hacernos de los recursos para hacer de alguna manera competitivos, ¿no? Para ocupar el lenguaje de un sistema en el que nos movemos, ¿no? Competir, porque sí estamos compitiendo por la atención de la gente, ¿no? Para que, solo que nosotros lo estamos haciendo desde una perspectiva, pues muchísimo más humana, ¿no? O muchísimo más social o con conciencia de clase. Pero sí definitivamente creo que eso es un punto importante, ¿no? ¿Y cuál es la clave para justo decodificar o de construir esta visión del artista como el único dador del arte? Pues mira, por ejemplo, a mí me pareció bien interesante. Yo también he estado ahí en todos los comparts y pues ahí he estado, ¿no? Al principio era como muchísimo más discreto porque por obvias razones, ¿no? Y pasaba más desapercibido. Me daba como más oportunidad de estar ahí atento y siempre los comunicados me dejan algo que trato de codificarlo y de plasmarlo de una manera que sea también digerible para los demás. Pero hay algo en particular, creo que fue en el primer comparte, no recuerdo, pero que hacían la distinción de lo urgente y lo importante, ¿no? Que decían, tenemos que tener la capacidad de detectar, así con la sensibilidad necesaria, lo que es urgente y lo que es importante. Y yo hasta ese punto, y ahora en este año del contexto de la pandemia, lo refuerzo, ¿no? O sea, yo creía que el arte era muy importante, lo sigo sosteniendo, pero no entendía hasta ese punto que no era urgente. Y esa era la gran diferencia. O sea, los artistas estamos en el ejercicio y creyendo que el arte va a hacer los cambios y que va a provocar, mover, ¿no? Las emociones, ¿no? Y yo estaba muy casado con esa idea. O sea, yo decía, el arte es parte clave de las transformaciones. Pero hasta que escuché ese comunicado y me dejó tarea y me dejó pensando, dije, claro, es cierto. O sea, sin duda que es importante, pero no es lo más urgente. O sea, lo más urgente son cosas que tienen que ver con la vida inmediata de las personas que están en la comunidad, la organización social. Es decir, eso requiere de un esfuerzo triple y requiere de una urgencia mucho mayor y mucho más abrumadora. Entonces, cuando mencionan tener la capacidad y la sensibilidad de detectar esta intersección entre la urgencia y la importancia, entonces es ahí donde tenemos que abordar el arte. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo decodificamos? Creo que para mí ha sido como tratar de llevar al menos la gráfica o lo que estoy haciendo, por ejemplo, en la parte musical, ¿no? En la parte audiovisual, es tratar de ocupar herramientas y de lenguajes que damos por sentado que pertenecen a una esfera, ¿no? De posibilidades o jugadores, ¿no? Que aceptan las reglas del juego y entonces damos por sentado que las calidades bajo esas reglas del juego dan ciertos resultados. Yo lo que estoy intentando hacer es decir, no es cierto. O sea, también hay otras reglas del juego, ¿no? Pero vamos a tener los mismos resultados en términos de calidad, ¿no? Y de efectividad y de potencia. Solo que nuestro discurso es otro.
Pero entonces es muy interesante que la gente se sorprenda cuando hay calidad desde las luchas sociales o desde las preocupaciones políticas, ¿no? Desde abajo y a la izquierda, y haya calidad, se sorprenden. Por una u otra razón siempre se sorprenden, ¿no? Y claro, siempre llega la pregunta de, pues, ¿de dónde salió el recurso, no? ¿Quién está detrás de todo esto? Porque no dan crédito que desde la lucha, desde las preocupaciones auténticas, se puedan generar resultados así. Yo creo que es ese camino, cada vez inyectarle muchísimo más calidad y quitarnos también digamos, el rebozo del artista, ¿no? Creo que en ese comparte también, y corríjanme si me equivoco, hablaban de los todólogos, o fue en el segundo, no me acuerdo, pero hablaban de los todólogos, y fue bien interesante el primer comparte porque justo fue una cubetada también de agua fría para los que hacemos arte, no decir, a ver, pues sí, gracias por venir a compartir, el arte sí es importante, pero para mí fue muy claro, pero no es urgente. Y vean lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Cuántos compas y compas que no dejan de trabajar en el campo, que no dejan de hacer sus labores comprometidas con la comunidad, y también están haciendo su baile y también están pintando y también. Y entonces empezaban a manejar mucho este concepto de los todólogos, ¿no? Es decir, y creo que además es bien cierto, o sea, hacia afuera, fuera de esta lógica, ¿no? Creo que tenemos que ser todos los artistas, sí tenemos que seguir ejerciendo nuestro ejercicio, pero no tenemos que quedarnos en ese escalón del artista, ¿no? Creo que tenemos que ser todólogos. Hay que ser muy, muy aferrados a continuar nuestro ejercicio del arte, pero también tenemos que hacer otras cosas, también tenemos que entrar al debate político, también tenemos que entrar a los ejercicios organizativos en la comunidad, también, o sea, Claro. entrarle a ser todólogos, ¿no? Y quitarnos pues sí, esta imagen que ha sido muy institucionalizada, ¿no? Desde el sistema, ¿no? Creo que Argelia nos podría aportar muchísimas cosas. No sé si Argelia quisiera justo platicarnos cómo es desde el cuerpo, cómo apelar a esta colectividad. Es complicado porque la danza en muchos sentidos es un arte muy aparentemente centrada en el individuo y ha sido complejo, ¿no? Esto que platicábamos al inicio de mi intervención sobre cómo hacer, yo coincido con esto que decía Omar al final de su intervención cuando habla de despojarse de la etiqueta del artista. A mí me parece que esta idea que planteaba en mi intervención primera sobre cuál es el mundo que queremos construir y entonces cómo aportamos, nos da mucha claridad sobre nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Y entonces nos abre también un abanico de posibilidades, pero también un abanico de responsabilidades, ¿no? Y eso va desde el que te corresponde hacer guardia un día en una toma o en una ocupación, hasta pasar por lavar los platos, hasta subir al escenario a construir una narrativa en la que te interesa el dialogar algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que un faro es plantearse esta idea que tienen, que proponen los compas de cuál es esta estética de la resistencia a la que estamos apelando, ¿no? Y a partir de esa, cómo nos plantamos, ¿no? Y más allá del cuerpo, me parece que lo que trabajamos, Lucas, quienes hacemos artes escénicos, es cómo planteamos el cuerpo en el espacio, ¿no? Y en el espacio colectivo. Para el quehacer que he trabajado en estos años, Atenco, del que platicaba Paco, ha sido también un parteaguas importante porque el primer momento en que yo me atreví a hacer danza en la calle, acompañando un movimiento, adversando cualquier opinión de los colegas del gremio, etcétera, todas estas cosas que están, que hay una imposición ahí, fue en la Plaza de Atenco en el aniversario, ¿no? Ya estaban libres la mayoría de los presos y de los que habían estado en el movimiento, y esta reconfiguración de una plaza en donde había sido tan brutal lo que vimos y lo que vivimos, para transitarla a otro momento en el que hubiera otra cosa,
yo no sé si bonita, yo no sé si sublime, ¿no? Pero a mí me parecía importante plantar ahí una construcción de movimiento, una reconfiguración del espacio a través de la coreografía, que configurara de otra manera ese lugar que fue tan emblemático en medios de comunicación, en periódicos, en videos, de ver la plaza llena de sangre, ¿no? De sangre de nuestros compas, ¿no? Entonces, esas maneras de reconfigurar el espacio me parece que también pues aportan un poco. Yo no sé si realmente, en realidad nunca he tenido un interés por o llamar a la atención o intervenir el movimiento o aportar o no sé cómo llamarlo. Es decir, nunca ha sido mi intención el incidir, ¿no? Es decir, de pronto si esa es la herramienta en la que yo me siento convocada, participo de esa manera. Si no, ¿no? Que de pronto también a veces hay ahí como un tironeo, un jaloneo, ¿no? Entre quienes somos artistas siempre queremos hacer arte bajo las condiciones que queremos hacerlo y no siempre es pertinente, ¿no? O no siempre cabe. Y viceversa, ¿no? La mayoría de las veces se nos invita para amenizar bonitos eventos políticos en donde no se nos presta la más mínima atención, ¿no? Y en donde literalmente se nos nombra amenizadores, ¿no? Y en donde no interesa dialogar, ¿no? Con nosotros, desde nuestra manera de narrar o desde nuestra manera de hacer, ¿no? Y pues me parece que la mística zapatista de la escucha ha sido muy importante también para el quehacer de muchos de nosotros, porque la mayoría de las veces yo he asistido a los comparte, a todos, y independientemente de la participación escénica, que tiene su magia, que tiene su encanto, su mística, me interesa mucho escuchar y ver las participaciones de los demás. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo ven la hidra? ¿Cómo cuentan, ¿no? el mundo? ¿Cómo cuentan sus geografías? ¿no? Porque, como lo decía Illich, de pronto también vivimos en el mismo país, pero son realidades absolutamente, diametralmente opuestas, ajenas, distintas, vaya, ¿no? Y cómo lo ven, cómo lo expresan, cómo lo dialogan, para mí ha sido muy enriquecedor e interesante, ¿no? Y abrevo mucho de esos espacios, y por eso agradezco la existencia de esos espacios, ¿no? Finalmente, para concluir, yo coincido con Illich en este tema de los comparte. Me parece que los compas han hecho esfuerzos infinitos por mantenerlos, por dialogar con la gente que hace arte. Sin embargo, yo he sido muy crítica y autocrítica. Y, por ejemplo, me parece que los compas van y dialogan, van y escuchan, ¿no? Pero nosotros como artistas no siempre, ¿no? Vamos y véanme, ¿no? Esto es lo que yo traigo generosamente, ¿no? Porque vengo desde bien lejos y porque y aquí estoy. Y los 3 otros días a San Cristóbal de las Casas a cotorrear y bla, y o sea, ni a Francisco lo escucho, ni a Omar me interesa, ni a Illich, ni a nadie, ¿no? Entonces, y uno ve a los compas ahí, ¿no? Anotando, grabando, viendo, ¿no? Y e incluso unos recordando algunas cosas, ¿no? Así como de, yo te vi y hablaste, hiciste esto, ¿no? O sea, en otras ocasiones, ¿no? Que independientemente de la autorreferencialidad o de la referencialidad, están, ¿no? Ahí están viendo, están escuchando, están con todos los pinches sentidos abiertos, abrevando de todo lo que uno hace, no siempre de la manera más honesta, me atrevería a decir, ¿no? Pero a final de cuentas eso también enseña, eso también genera crítica, y del zapatismo, si algo he aprendido es a ser terriblemente autocrítica, porque si alguien es crítico de sus propios procesos, pues es el zapatismo, ¿no? Y entonces esa manera implacable de ser autocríticos y de ver las tareas no terminadas, me parece que es una de las enseñanzas
que a mí como artista me ayudan, no a deconstruirme, sino a construirme, ¿no? A no entenderme como terminada. Y pues con esto cierro, ¿no? Es decir, mis papás, particularmente mi papá, siempre como en este ánimo de decir, no te quedes ahí sentada, siempre me dice, muy bien, ¿no? Ay, bailaste muy bonito, o hiciste muy bien, o no te vi, o lo que sea, pero siempre falta lo que falta. Argelia, abuelo de pájaro en menos de un minuto. ¿De qué manera el arte nos permite forjar mundos más justos? Pues imaginándolos, yo, como dije al principio, creo que el primer paso para crear mundos más justos es imaginándolos, pero no lo veo posible, sino como decía Omar en su intervención pasada, va pegado a la praxis. Entonces, eso, el arte puede imaginarlos, imaginar lo más inverosímil, y los compas nos han enseñado eso, o sea, lo que uno no se puede imaginar. Yo que fui al comparte de danza, jamás pensaría haber bailado ante un escenario con 1000 personas, y lo hicieron posible, pero ¿cómo haces eso posible en la praxis? Y ahí había compas que cargaron tablas, que taladraron, que no, como los que también fuimos, ¿no? Al frío y a eso, ¿no? O sea, ¿cómo construyes? Sí desde el arte, sí desde la poética, pero ¿cómo lo haces viable? ¿Cómo le chambeas en todos los aspectos de tu vida y de tu cotidianidad para que ese mundo sea posible? Fran Illich, creo que tenemos mucho más que escuchar de ti y me gustaría que nos contaras una experiencia del zapatismo y tus creaciones justamente ahí, perfilando otros mundos, perfilando, mostrar estos imaginarios. Yo creo que para mí, como que en ese momento que empieza la sexta, 2004, 2005, en ese lapso, me desencanto así completamente del arte activismo, ¿no? Como esta idea del artista que se entrega a los movimientos sociales para trabajar desde ellos. Veo como muchas cosas que no son tan funcionales o tan reales, como con el rollo de las colectividades, etcétera. Por ejemplo, con el Border Hack, nosotros lo que hacíamos era en sí un campamento que duraba 3 días, donde llegaban los migrantes, los activistas, y lo que hacíamos nada más era el campamento, el escenario, la logística, ¿no? Y esa era nuestra contribución, la publicidad, la propaganda, ¿no? Y cuando voy al municipio autónomo durante las reuniones de la sexta, llevo esta idea de que pues sí, voy a proponer el Border Hack y cine interactivo, telenovelas interactivas, que era lo que estaba trabajando, y digo, no, pues más bien me tengo que quedar callado, ¿no? sé qué estoy diciendo, a quién estoy hablando, están hablando de secuestro, de asesinato, de problemas de pobreza, de electricidad, y yo vengo de la colonia Roma, así con muchas ideas, ¿no? Y, ¿qué es esto, no? Entonces, pues me quedé pensando que como artista lo que tenía que hacer era ser sensible, recibir información y bajarme como al nivel, al común denominador, ¿no? Aunque suene terrible, eso es lo que tenía que hacer. Si sabía cosas de interactividad o de computadoras, pues a lo mejor iba a contribuir con aspectos técnicos de la computadora, ¿no? Entonces, si ellos tenían municipios autónomos, ¿cómo podía yo aprender de ellos y hacer un municipio autónomo en Internet? Porque en ese momento todos hablaban de sí, el Internet libre y hay que liberarnos y todo esto, hipócrita, ¿no? La verdad, pero todos con su cuenta de Gmail, ¿no? Y su cuenta de Hotmail, ¿no? O sea, esta dualidad extraña, ¿no? Entonces, pues claro que si quieres hacer otra política, pues tienes que hacerla, ¿no? Entonces implica que tengas tu servidor, que te defiendas de todo lo que está ocurriendo en Internet, que tengas una voz para negociar con Telmex o lo que sea. Y es bien difícil, ¿no? Tienes que hacerlo económicamente sustentable. Entonces, la otra cosa que hicimos fue un banco cooperativo para empezar a arreglar como las finanzas, o como un banco central de este territorio político que era una isla en Internet, ¿no? Una idea cyberpunk que tenía también todo que ver con el zapatismo, porque, a ver, esas dos cosas se les olvidó, pero están así, ¿no? O sea, quién sabe qué tanto le debe el zapatismo al cyberpunk en realidad, y que lo hemos borrado porque nos conviene borrarlo, ¿no? Entonces, pues bien interesante, porque empieza a poblarse este lugar, empezamos a generar dinero, llegan colectivos de escritores, de músicos, el mismo EZLN pasó una temporada ahí importante, nos tocó vivir Atenco de otra manera, miles de historias, ¿no?
Pero a mí como artista me interesa trabajar desde la agenda secreta, o en ese momento de otro mundo es posible. Yo lo que quiero hacer es espionaje, ¿no? Quiero cruzar fronteras, soy muy bueno para cruzar fronteras, para entrar a los bancos con un portafolio, para salir de ellos, para ponerme la corbata, para estar en el Starbucks de Reforma y ver que ahí está la CIA, para empezar a hacer lo que un artista puede hacer, ¿no? O sea, históricamente Alemania del Este, la Unión Soviética, Estados Unidos, Nueva York, etcétera, ¿no? Dije, eso es lo que yo quiero vivir, teatro en la vida real, ¿no? Entonces empiezo a generar una escenografía, digo, lo que quiero hacer es como un Goldman Sachs chiquito, una comunidad virtual. ¿Y qué es lo que hago? De repente, con los pasos de los años, me doy cuenta que entre compas se empieza a generar como esta infraestructura. Digo, los zapatistas, ¿qué es lo que hacen? Infraestructura, güey. O sea, es el sueño húmedo de la Rockefeller, ¿no? El zapatismo, ¿no? Gente que está organizada para hacer desarrollo, etcétera, ¿no? Y entonces empiezo a generar infraestructura. Cuando hablo con otros colectivos o con amigos dentro de la Sexta, me critican que porque soy un capitalista social y que no sé qué. Y digo, no, ustedes van a hacer la revolución. Yo nada más soy como el agente sucio, el medio vulgar del pasado, y cuando ustedes lo hagan, yo voy a morir, ¿no? O no queremos hacer un banco, queremos matar a Calderón. Va, ok, pero como no lo vamos a matar, ¿no? ¿Qué les parece que hacemos un banco? O mientras, ¿no? Entonces, se burlaban del banco. 10 años después, declaran los zapatistas que tienen un banco que es de la misma generación de nosotros, ¿no? Entonces desarrollamos una moneda, esa moneda la incluyeron en el convertidor de divisas de Apple, nos permitió un montón de liquidez, pudimos comprar tierras reales, físicas, una hectárea y media, eventualmente pudimos comprar un departamento en la ciudad de Nueva York para existir afuera del mercado y poder hacer nuestras actividades. O sea, ahora el zapatismo, perdón, pero a mí me parece que tiene un montón de ver con la organización social y socioeconómica, ¿no? Entonces yo como escultor, como artista, quise hacer una escultura socioeconómica donde no iba a haber así un Che Guevara que de repente iba a llegar y iba a joder todo porque se fue a pelear con un policía. O sea, no estudias un doctorado para irte a pelear con un policía, ¿no? O sea, yo no quiero pelearme con él, ¿no? Yo lo que hice fue ir a la reunión del Economist y ahí estaba Calderón. Eso quiero, ¿no? Entonces yo quiero platicar con la gente que está haciendo, con los enemigos importantes, ¿no? No como con sus gatos, ¿no? Lo digo así en mala onda, ¿no? Entonces, se ha ido como creando todo eso. Ahora lo que hacemos desde hace muchos años es traer el café zapatista, servirlo en algunos eventos, sobre todo sociales, ¿no? Con pares, los anarquistas, la izquierda como más socialista o demócrata, ¿no? O sea, aquí donde nosotros estamos, en nuestra misma delegación, digamos, está Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, de repente nos invitan a servir café y nosotros lo que hacemos es intercambiarlo por objetos, por monedas alternativas, para darle liquidez a estos diferentes grupos de monedas alternativas. Regresando a la idea del Che Guevara, el Che Guevara no era un Jim Morrison de la revolución, fue el primer banquero central de Cuba, ¿no? Que realmente tuvo que hacer una planeación económica sucia, hablar tal vez con el FMI, con el Banco Mundial, seguro sí con la ONU, ¿no? Y organizar cosas muy concretas. Ahora, yo soy artista, entonces lo que yo hago, lo hago a nivel así cooperativita, de libros, hacemos libritos, hacemos peliculitas de algoritmos y trabajo, que acabamos de hacer una sobre algoritmos y comida, ¿no? Industria de comida. Es un cine, que a mí no me interesa, así que, bueno, ya Gael y Roma y toda esta gente vino al festival. No me parece que son los que tienen que ver con los zapatistas. Me parece que el cine que tenemos que hacer no es de esa calidad, sino un cine pequeño, un cine que permita soñar, que sea barato, que todos lo puedan hacer y todos lo puedan ver. Entonces ahí desde lo formal, otra vez, me parece que estamos planteando todas las cosas mal, ¿no? O sea, tendría que ser otro cine el que venga a las comunidades zapatistas, ¿no? ¿Por qué dejas entrar a la gente que es el cine del Tratado de Libre Comercio, el cine de las escuelas del Estado mexicano, ¿no? La élite. Entonces yo ahí veo un montón como de problemas coloniales que ya hay que romperlos. O sea, no importa que sea el rector de hace 60 años, no importa que sea el hijo de los españoles, bla, bla, bla. O sea, esos son los espacios que hay que debatir y ellos, digamos, son lo que hay que fracturar, son los que no nos dejan entrar, pero que nos entienden. Y hay una tradición jesuita, ¿sí? Del boicot, y tiene 5 siglos, ¿no? Y el jesuita lo que hace es entender y
controlar, ¿no? Ya, es todo. Se nos está acabando el tiempo justo en el momento más interesante. Fran, te agradezco muchísimo por esta participación. Creo que lo que has hecho desde el hacktivismo pone también sobre la mesa el tema de cómo el arte y a la par de las ciencias, pues son pilares, ¿no? Son pilares de lucha que el zapatismo ha reivindicado, ha colocado al mismo nivel, y lo que nos platicas, pues da, yo creo que para 3 pláticas más. Con todo gusto, cuando quieran las organizamos en los municipios Sí, yo creo que autónomos, mejor, este ejercicio, donde sea. sí, Sí. este ejercicio ha sido muy interesante, y pues de nuevo agradecer ahí a los colectivos que nos convocaron. Nos hace falta todavía esta participación de Francisco, que nos gustaría mucho escucharte y que nos pudieras decir, ¿tú cómo lo sientes? ¿De qué manera las artes, las ciencias son pilares de lucha? ¿Cómo el zapatismo ha logrado colocar estos pilares? Bueno, aclarando, como siempre debe de ser, que nunca se habla por el zapatismo, sino más bien se habla desde la experiencia propia y desde lo que las comunidades nos enseñan. Yo un poco más referido hacia mi quehacer de la mirada y de la antropología social, por ejemplo, he podido observar algunas cosas que son sumamente potentes dentro del arte, la estética que tiene el ZLN, y que son muchos puntos que se tocaron acá, en los que, por desgracia, por el tiempo quizá no se pueda abordar, pero podemos ver cómo el arte, específicamente en el zapatismo, toca muchas diferentes esferas, ¿no? Que ya mencionó Frank, que ya también mencionó Omar, que mencionó Argelia, el mismo Lucas, ¿no? Y podremos ver cómo el arte tiene, por ejemplo, una incidencia desde el plano histórico, desde el corporal, desde el plano psicológico, pedagógico, incluso desde el plano espiritual, cómo tiene una relación el arte que las comunidades hacen con la ecología, con el plano emocional, incluso el arte como un posicionamiento epistémico o como de construcción de conocimiento frente no solo a lo racional, ¿no? Sino en relación entre la razón y la emoción, cómo se relaciona incluso con la economía, no solo desde lo que nos decía Fran, sino tomando en cuenta que las mismas comunidades autónomas tienen sus propias cooperativas para hacer arte, por ejemplo, y que eso también es un sustento de su base material. Pero además, cómo también sirve para transmitir la ideología y para reforzar de manera muy fuerte la cultura propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con todo lo que hemos escuchado ahora, habría que mencionar que las comunidades no solo han hecho convocatorias plurales de los Comparte, que específicamente de convocatoria plural han sido 3, el año 2016, 17 y 18, sino que también ha habido compartes con especificidades más concretas de acuerdo a unas disciplinas, ¿no? Como el mismo comparte digital en el cual participó Fran, o el festival de danza, ¿no? Que también participó Argelia, y el festival de cine, ¿no? Que hubo de todo tipo de cine, quizá debería ser aún más plural, pero que bueno, todo este tipo de ejercicios creo que independientemente de que las creaciones a nivel individual busquen o no influir sobre, ya no llámese sobre los movimientos sociales, no LZ, sino independientemente de la intencionalidad creativa de los artistas, el arte, al ser un producto comunicativo, necesariamente tiene impacto y tiene algún tipo de repercusión y hace pensar para bien o para mal, o remueve las ideas de cualquiera de los sujetos, ¿no? Y para mí lo más interesante quizá sea pensar en el arte que están haciendo las comunidades y la incidencia que está teniendo al interior de sus propias comunidades, ¿no? Por eso yo decía que, bueno, las comunidades autónomas, por lo que nos dejan saber, tardaron entre 4 y 6 meses para preparar cada uno de sus festivales, pero estando ahí en territorio autónomo, asistiendo a estos festivales, quizá los cambios que parecerían muy sutiles, pero que en realidad son cambios muy profundos y que ha provocado en este caso el arte, son, por ejemplo, cuando uno se pone a hablar con, no sé, me tocó el caso de una pareja de chavitos y chavitas afuera de un baño en el festival cuando estábamos en el Caracol Morelia, donde, por ejemplo, él era músico, ¿no? Y le dije, bueno, ¿cómo ha influido el arte en tu vida, no? Y su contestación fue que era parte de lo que la autonomía le permitía hacer, ¿no? Que quizás si no fuera por la autonomía que han construido las mismas comunidades no fuera posible.
Y un ejemplo que a mí se me hace sumamente profundo en la transformación de la cotidianidad de las comunidades es que me relató, por ejemplo, que su papá pertenecía a un colectivo de ganado, su papá no había fallecido, pero que antes de fallecer de todos modos habló con sus hijos y sus hijas y les dijo qué quieren de herencia, ¿no? Y los chavitos, ya aprendidos en esta lógica, nacidos en un proceso de revolucionario de 15 y 16 años, dijeron, queremos instrumentos de música, ¿no? Y el papá lo aceptó. Entonces vendió, me parece que alrededor de 18 cabezas de ganado, y todo eso lo compraron en instrumentos musicales para que toda la familia pudiera seguir creando arte, ¿no? En este caso, los hijos y las hijas, ¿no? U otro ejemplo es el de, por ejemplo, otro chico de 15 años, promotor de educación, que durante alrededor de 3 años ahorró con sus mismos trabajos colectivos para comprar su guitarra, ¿no? Y tiene un hermano más pequeño que tiene 9 años, ¿no? Y al saber que su hermano que tiene 9 años todavía no tiene cargo en la comunidad, entonces se dedicó a ahorrar durante sus trabajos colectivos y también personales o de la familia durante otros 2 años para comprarle una guitarra a su hermano, ¿no? Y que tuviera más tiempo para aprender las artes, ¿no? Esos son los ejemplos de lo concreto de los procesos autonómicos y revolucionarios que se pueden ver en las transformaciones de la cotidianidad, ¿no? Otro caso, por ejemplo, muy bonito es el de las chicas del grupo La Dignidad y la Resistencia, ¿no? Donde creo que la más chica en ese tiempo, cuando se presentaban en el Comparte 2016 en el CIDESI, tenía 13 años, ¿no? Y ya tocaba la guitarra eléctrica de una manera como súper suelta, ¿no? Y la bajista tenía como 15 y la vocalista es la mayor, que tiene como 22 años. Sin embargo, cuando iban a presentarse en el Caracol de Oventic, y eso lo cuenta el comandante insurgente Moisés, tuvieron problemas técnicos, ¿no? Entonces se bajaron muy tristes y no pudieron dar su participación, y entonces habló con ellas y le dijeron, bueno, no se preocupen, vamos a ver para que cierren en el CIDES y su participación, ¿no? Y fue el acto que se llevó toda la noche, ¿no? Independientemente de que había como artistas, digamos, de la externalidad del movimiento y no al interior de las comunidades, pero se llevó la noche, ¿no? Y fue muy bonito porque todo el grupo, todo el público del CIDESI les empezó a gritar, otra, ¿no? Y ellas así súper asustadas se bajaron corriendo del escenario porque solo habían ensayado un acto, ¿no? Y eso también habla de la colectividad, de que sabían que había otros compañeros y compañeras que tenían que hacer sus presentaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final el mismo Submoe lo cuenta, ¿no? Como quedaron muy contentas, ¿no? Pero también, como dijo Argelia, ¿no? Falta lo que falta, ¿no? Y después las pudimos ver, digo, a la distancia, porque su otra presentación ya más grande, masiva, fue en el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, y después se han presentado en otros compartes, pero ya con un manejo del escenario impresionante, ¿no? Y con más canciones y con más ganas, entonces eso es muy bonito, ¿no? Y en ese sentido, ya para finalizar, creo que ese sería el potencial de las artes que podemos ver en territorio zapatista cuando, por ejemplo, en el Festival de Danza nos sorprendieron no solo con cada vez la exploración más fuerte que tienen de las artes, sino incluso con la creación de infraestructura específica para las comunidades y para el arte. Una puede ser el auditorio La Ballena, ¿no? En el nuevo Caracol Tulancaú, con capacidad para más de 1,000 personas, o la otra es el proyecto que se tiene, que nos comunicó el subcomandante insurgente Galeano y al comandante insurgente Moisés cuando todos estábamos allá compartiendo, que es construir un teatro, ¿no? Un edificio completo específicamente para teatro zapatista, ¿no? Y para cerrar me quedo con una anécdota también de un par de chicos de comunidades zapatistas celtales que conocí en el 2018 también en el Festival de Morelia, que ellos hacen hip hop, ¿no? Entonces cuando se bajan del escenario comienzo a platicar con ellos, ¿no? Y ¿no? Pero me decían, es que yo les decía, ¿y por qué hacen hip hop como este tipo, no? Me dicen, porque desgraciadamente el hip hop que vemos, que se escucha fuera de las comunidades, habla mucho de la violencia, habla de las drogas, o habla como de cosas que realmente no construyen para la vida, y nosotros queremos hacer otro tipo de hip hop, ¿no? Y lo que se me hizo muy lindo de uno de ellos, por ejemplo, era uno que se hacía llamar, su nombre de MC era MC7SC, y cuando le pregunté por qué ese era su nombre, me decía, me llamo así porque es 7, porque soy el séptimo de mi familia, 7 también porque nací un día 7, pero sobre todo 7 por los 7 principios del mandar obedeciendo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo toda esta lógica está cambiando,
Y para finalizar, me quedo con esto que cuando les pregunté al despedirme de ellos si seguirían haciendo hip hop, ¿no? Desde sus comunidades, me respondieron los dos, esto solo es el comienzo, ¿no? Entonces, por ahí la dejaría yo. Sí, caray, esta celebración ha estado muy nutrida. Sí leímos todos sus comentarios, tenemos 2 preguntas, desafortunadamente ya no nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por venir a celebrar aquí con nosotros, platicar sobre el arte. Y pues bueno, a mí me gustaría cerrar con algo que dijo el subcomandante Moisés también en el primer comparte, que dijo: para nosotras, nosotros, zapatistas, el arte se estudia creando muchas imaginaciones, leyendo en la mirada, estudiando en la escucha, practicando, y pues eso cierra muy bien lo que hemos venido diciendo de la praxis, la imaginación, y pues cómo el arte zapatista tiene su raíz en la demostración de la colectividad. Y pues bueno, muchas gracias a todas, a todos por su participación, a quienes están allá del otro lado, nos estamos escuchando y vamos a seguir celebrando estos 37 años en grande, ¿les parece? Vale. Felicidades a los compas. ¡Que viva el ZLN! ¡Que viva! ¡Fanfarria! Todos los mundos posibles. Venga.